Palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenido una vez más. El compartir con ustedes a esta hora siempre es grato, siempre es un privilegio, siempre lo voy a decir, porque estamos anunciando las buenas noticias del Evangelio de salvación. Y esta salvación, ¿no es cierto?, como dice el título, ha sido una elección por amor, por gracia, por misericordia. No fue una elección por algún mérito que merecíamos, ¿no es cierto? Esta elección que hemos sido partícipes de esa masa y nos ha sacado de esa masa. Yo venía de mis quehaceres, ¿no es cierto? Y decíamos, nosotros éramos de la masa de los que no estábamos ni ahí, ¿no es cierto? Aquí en Chile por lo menos hay una palabra que se dice, no estoy ni ahí. Éramos de esa palabra. Si usted le pregunta a alguien, ¿usted está ahí con Dios? No. Así éramos nosotros. Así era la gente que no tiene a Dios en su corazón, aborrece a Dios, no quiere nada con Dios, y sí, puede creer en la existencia, pero no quiere creer para seguirlo, ¿no es cierto? Estar con Él, amarlo, aprender de Él, leer de Él, conocer de Él. Hay algo especial, ¿no es cierto?, en eso. Entonces, si éramos de la misma masa, no estamos ni ahí, ¿no es cierto? Si éramos de la misma masa indiferente, si éramos de la misma masa que aborrecíamos a Dios, que no queríamos a Dios, queríamos otras cosas, no queríamos nada con Dios, pero Dios nos cogió de ahí. ¿Es injusto que Dios haya tomado un grupo y lo haya escogido? No es injusto. No es injusto. Porque si usted le pregunta a cualquier grupo de esta misma masa, de este mismo grupo, recuerde que Dios vino al mundo, ¿no es cierto? Cuando la palabra de Dios habla del mundo, habla de cosmos, que viene de sistemas de pensamiento religioso, de sistemas de pensamiento político, en todas las áreas. Entonces, de todas las áreas, Él ha elegido, ¿no es cierto?, esa es la palabra mundo, porque de tal manera Dios amó a ese grupo específico, a ese grupo, ¿no es cierto?, que no merecía tampoco, porque éramos de ese mismo grupo indiferente. Nosotros amábamos las tinieblas, amábamos la oscuridad, no amábamos la luz por ninguna parte. Esa era nuestra condición. Entonces, esa era nuestra naturaleza, que aborrecíamos a Dios, no lo amábamos por ninguna parte, por ningún motivo. Y Dios, de esa masa, de ese grupo, ¿no es cierto?, de ese sistema, de ese grupo, tomó un grupo, lo apartó de pura gracia, de pura bondad, de pura misericordia. Él lo hizo. Y así ha sido por siempre. Dios cogió a Jacob no porque era mejor, ¿no es cierto?, y aborreció a Esaú, porque Dios es así, escoge y descoge, ¿no es cierto?, escoge y elimina. O sea, Dios toma a quien quiere. Dios cogió a una mujer llamada María. María no fue escogida porque era especial en ninguna parte, no porque era mejor, ni porque ella merecía ser elegida. No, Dios tuvo gracia sobre María, tuvo favor, tuvo misericordia. No era mayor que otras mujeres que no sé, mujeres que apoyaron el ministerio de Jesús, ¿no es cierto?, como María Magdalena, Susana,
otras mujeres, no fue mejor ni mayor que ellos. Fue una mujer, ¿no es cierto?, una simple mujer que Dios se apareció, Dios la escogió, ¿sí? Era virgen, ¿no es cierto? Dios ha tomado a gente que no es virgen, ¿no es cierto?, para distintas cosas, para distintas formas. De la forma que Dios quería tomar es porque Dios quería que naciera su hijo ahí sin pecado, y no por eso porque María no tenía pecado. O sea, María estaba en carne y hueso, es decir, ella estaba, ¿no es cierto?, en una condición de pecado porque era mujer. Solo ella estaba virgen. Entonces, para que se produciera, ¿no es cierto?, el óvulo de Dios con el espermio de Dios y con el óvulo de María, ¿no es cierto?, el poder conectarse de forma sobrenatural, ¿no es cierto?, Dios la escogió así, pero no era nada especial. Dios escoge por gracia y por misericordia, no porque halló una gracia especial, no porque halló algo lindo, especial, no. Escogió a María porque la escogió por misericordia, por gracia, por bondad. Fue elegida, ¿no es cierto? Nadie es elegido por algún mérito porque se lo merecía. Entonces, eso es bueno aclarar. Bueno, otras religiones sí pueden decir que era especial, que era algo importante, pero eso es hablar más de la cuenta. Lo que queremos hablar, ¿no es cierto?, de la elección de Dios, que es por gracia, que es por amor, ¿no es cierto?, es por misericordia, no es por justicia. ¿Por qué no es por justicia, diría usted? ¿Por qué usted me dice, por qué no es por justicia? Porque si fuera por justicia, estaríamos ya eliminados, ¿qué rato ya? Ya estaríamos eliminados, ¿qué rato ya? Si hubiéramos sido elegidos por justicia. Dios nos eligió por amor, a través de la gracia, no hizo la elección, nos eligió por misericordia, porque a Él le dio la regalada gana. Leamos, vamos al contexto, veamos lo que dice la palabra de Dios. Nos vamos a Malaquías. Dice Malaquías 1, dice: este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Dice: yo siempre los he amado. Yo siempre los he amado. Aquí me está hablando de un pasado, ¿no es cierto?, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican: de veras, ¿cómo nos ha amado? Qué pregunta más irresponsable, ¿no es cierto? Qué pregunta más desagradable. ¿Cómo nos has amado? Como diciendo, ¿en qué? ¿Cómo? Es el barro pretendiendo contender con el alfarero. Es decir, viene de mucho atrás, ¿no es cierto?, por un pacto por Abraham, ¿no es cierto?, que tampoco era especial Abraham, ¿no es cierto? Dios no tenía de qué sentirse orgulloso de Abraham, solo fue por fe, ¿no es cierto?, que fue justificado Abraham, y eso lo llevó a obedecer y hacer y cumplir el plan que Dios tenía con respecto a Abraham. Entonces el Señor contesta: yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob. ¿Ve? Aquí vamos. Pero rechacé a su hermano Esaú. Y aquí está hablando de la elección. Él elige, ¿no es cierto?, de una misma masa. ¿No es cierto? De una misma masa. Recuerde que hay barros de deshonra y hay barros de honra. Entonces, pero rechacé a su hermano Esaú y devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Los descendientes de Esaú en Edom podrán decir: hemos sido destrozados, pero no reconstruiremos las ruinas. No obstante, el Señor de los ejércitos celestiales responde: puede ser que intenten reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo. Su país será conocido como tierra de perversidad, y su pueblo será llamado el pueblo con quien el Señor está para siempre enojado.
Cuando vean la destrucción con sus propios ojos, dirán: verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel. Dios escogió, Dios hizo como Él quiso. El pueblo de Israel, ¿no es cierto?, no lo amaba. El pueblo de Israel, ¿no es cierto?, de tantos pueblos que habían, ¿no es cierto?, escogió de esa masa, ¿no es cierto?, de esos pueblos eligió a Israel, no porque eran especiales, no porque tenían algún mérito, sino que fueron elegidos y escogidos por causa de la elección a través del amor por gracia, no amor por mérito, no porque lo amó porque había algún mérito. Dios no nos amó a nosotros porque teníamos algún mérito o teníamos algo que habíamos ganado. Ni ayer, ni hoy, ni mañana será así. Sino que si Él nos ama, es por la sencilla razón que es por gracia. Porque es un favor. Y eso es lo mismo que halló en María, halló en Jacob, ¿no es cierto?, en el pueblo de Israel, halló en nosotros, ¿no es cierto?, nos escogió, nos llamó, hizo una elección de toda esa masa y nos escogió para ser salvos. Por eso no hay mayor gratitud que eso, el poder reconocer eso. No sabemos cuántos son los elegidos, no sabemos quiénes son, ¿no es cierto? Solo podemos ver los frutos, el fruto en cada persona, fruto de crecimiento, fruto, ¿no es cierto?, que hay temor, hay temblor, hay una responsabilidad en el Evangelio, hay una responsabilidad de predicar la buena noticia del Evangelio. ¿Cómo no hacerlo? Por gratitud, ¿no es cierto? No porque hay una deuda, sino que si fuera por deuda no habría cómo pagarla, pero Él ya pagó todo. Entonces, ¿de qué forma reaccionamos nosotros? Es por gratitud. Decirle: gracias, Señor, porque me amaste, aún no teniendo ningún mérito, aún yo no estando ni ahí contigo, Señor, aún yo aborreciéndote, porque la gente aborrece a Dios, aborrecíamos a Dios. Esa era nuestra condición. El mundo aborrece a Dios porque no lo conoce, porque no sabe, porque no hay una experiencia, porque no hay un convertimiento, porque no hay una convicción, porque el Espíritu Santo no les ha revelado, no lo ha convencido de pecado, ni de justicia, ni de juicio. Entonces, están ciegos, están muertos. ¿Cómo podemos hacer reaccionar a esas personas con un mensaje moralista? No se puede. Solo predicando el Evangelio de salvación. El Espíritu Santo se mueve para poder convencer de pecado a aquellas personas que son los elegidos, que son las ovejas perdidas, y que al oír la voz, reconocen la voz de su pastor, reconocen la voz de Dios, ¿no es cierto?, y enganchan con ese llamamiento por gracia, por amor y por bondad. Por ningún mérito, no hay por dónde, ¿no es cierto?, meter el mérito humano ahí. En la salvación no hay por dónde. En la elección de Dios, de ninguna manera. No puede haber ninguna elección por algún mérito, por algún esfuerzo que yo haga para alcanzar esta salvación tan grande, pero tan grande. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque no lo merecíamos de ninguna parte. El acto de la elección no es un acto de mérito, sino de gracia. El acto de la elección no es un acto de méritos, sino que un acto de gracia. No es por justicia, si no estaríamos eliminados, sino que es por misericordia, por su bondad hemos sido llamados. Y eso se va viendo una transformación en uno, va viendo una gratitud, ¿no es cierto? Uno quiere hablar con Dios, quiere dar lo que le corresponde a Dios. Hay temor en darle a Dios, hay temor y temblor en darle lo que le corresponde a Dios. Hay una responsabilidad en nuestra salvación. Hay una responsabilidad. Entonces, a veces se habla
tan livianamente, no se congreguen, no hagan esto, no den esto porque estamos en la gracia, porque estamos en el tiempo del Evangelio, de las buenas noticias. No, eso se llama hipercalvinismo. Es un extremo de no hacer nada porque Dios ya lo hizo todo. No, tenemos que, ¿de qué forma se demuestra cómo se ve en la actitud de reverencia, de temblor, de temor? Porque recuerden que la santidad de Dios, la santidad de Dios no ha menguado, la santidad de Dios no se ha minimizado, la santidad de Dios no se ha achicado, sigue siendo la misma santidad de siempre, ¿no es cierto? Con 2 alas, ¿no es cierto?, volaban para no tocar el lugar santo, con otras 2 alas se tapaban su rostro por la santidad y con su boca diciendo santo, santo, santo. Entonces esa santidad no ha menguado, esa santidad no ha minimizado. Sigue siendo el santo, el santo, el santo. El problema es que somos tan frágiles, ¿no es cierto?, en corrientes que hay, ¿no es cierto?, en deslizarnos de la gracia, en abusar de la gracia, en deslizarnos de la gracia, en querer ponerle de más a la gracia, el querer poner de menos a la gracia, siendo que en la gracia tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, esforzarnos en la gracia. ¿Qué significa eso? Creer solamente en Cristo y en la obra completa de Cristo. Esa es la dirección que tenemos que tomar. Entonces lo que menos hay es un mal concepto de la elección de Dios. Dios siempre, de principio a fin, Él es el que ha elegido. Él es el que ha llamado y ha sido por gracia y no por mérito humano. Entonces cuando aprendemos los atributos de Dios, las características, el carácter de Dios, vamos conociendo un Dios de temer, ¿no es cierto?, de respeto. Cuidado, Él es Dios. Si Israel temía, ¿no es cierto?, al oír la voz de Dios y le dijo a Moisés, no, que Dios hable contigo, y eso no ha cambiado, eso no ha menguado de ninguna manera, sigue siendo el Dios santo de Israel. Sigue siendo el Dios todopoderoso, sigue siendo el Dios lleno de amor, de misericordia. Sigue siendo el Dios, ¿no es cierto?, grande y fuerte y poderoso. Esas son muchas, ¿no es cierto? Quedaríamos chicos con tantos atributos que Dios tiene hacia nosotros, ¿no es cierto?, como nuestro Dios. Cómo Él puede amarnos tanto, ¿no es cierto?, y escogernos de esa masa que no quería nada. No estábamos ni ahí, ¿no es cierto?, hablando a la chilena. No queríamos, no entendíamos, no lo conocíamos, lo aborrecíamos, lo rechazábamos. Muchas cosas, ¿no es cierto? Si vemos en Deuteronomio, dice 7 al 6 al 8, dice, pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones. O sea, no hubo ningún mérito. Pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a tus antepasados, a tus padres, al patriarca. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Porque el amor de Dios es incondicional. Porque el amor de Dios es fiel. Y no amó a Jacob, ni a Abraham, ni a los patriarcas porque hicieron algún mérito. Porque Dios le dio la gana.
¿no es cierto? Y hubo un pacto ahí, ¿no es cierto? Y Dios es un Dios de pacto, un Dios de pacto y que respeta los pactos. Es por eso que Él respeta sobre todo al gran pacto y más grande y más especial que haya hecho con su propio Hijo. Por eso que cuando rechazamos a Cristo, lo rechazamos a Él. Cuando rechazamos su pacto, cuando minimizamos el nuevo pacto, cuando obviamos el nuevo pacto y nos enfocamos más en la sombra, nos enfocamos más en la figura que de Cristo. Tenemos que tener cuidado de enfocarnos más, de darle más evidencia a la sombra que al original. Por eso que este pacto, nosotros tenemos que vivir en este pacto, vivir, gozar, ser agradecido, basarme en este nuevo pacto, estudiar este nuevo pacto, posicionarme bien en este nuevo pacto. Y si miro atrás para mirar el antiguo pacto, es para mirar las características, la sombra, y para asemejar a lo que estamos viviendo ahora. Nosotros tenemos lo mejor de los que vivieron en el antiguo pacto, porque ahora estamos en un mayor pacto, porque ahora somos del cuerpo de Cristo. Recuerde que Dios estaba ahí con ellos, pero ahora Dios está dentro de nosotros y ha puesto su mandamiento. Si Él está en nosotros, está la ley, el mandamiento en nosotros, y el amor está en nosotros. Por eso es que es más fácil amar basándome en el nuevo pacto. Eso es lo que siempre he querido explicarlo. Eso es lo que siempre he querido, de una u otra forma, que podamos ir creciendo, dando fruto en esto, para que nos enfoquemos bien en lo que es vivir en esta temporada de gracia. En Deuteronomio 10:14, mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. Sin embargo, el Señor eligió a tus antepasados para darle su amor, y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todas las naciones, como se ve hoy. Así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Esa era la característica del pueblo de Israel: terco, porfiado, desobediente. Y Dios aún así lo había elegido. De todos esos pueblos, eligió al pueblo más pequeño, al país más pequeño. Y no porque eran especiales, porque Él le plació de esa forma de escoger. Y también porque Él se glorifica más, porque no tenía ni un brillo, así como nosotros no tenemos ni un brillo, ¿no es cierto?, sin Cristo. Él se enfoca en aquello, ¿no es cierto?, que nadie da un peso. Dios se enfoca en aquellos que tienen algunas dificultades, ¿no es cierto?, que tienen algunos defectos de una u otra forma. ¿Para qué? Del vil, del más pequeño, ¿para qué? Para que Él sea glorificado y para avergonzar a los que se creen sabios, para achicar a los que se agrandan. Saulo era un agrandado, pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, ¿no es cierto?, cambió su nombre a Pablo, que significa el pequeño. Eso es lo que hace cuando comenzamos a conocer a Dios. Nos ponemos pequeños ante los demás, no nos agrandamos. No nos agrandamos, sino que nos empequeñecemos. ¿En qué sentido? En que Dios puede hacer tantas cosas con nosotros, en que Dios puede hacer una obra exclusiva, especial con nosotros, de distintas formas, como Él quiere hacerlo,
porque esa es la bondad, ese es el propósito de Dios, que podamos crecer en su gracia, en su favor y en su misericordia. Juan capítulo 8, 23 dice: Jesús continuó diciendo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Y quién eres?, preguntaron. Jesús contestó: el que siempre dije que era. Tengo mucho que decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. Tengo mucho para qué condenar, pero no lo haré. Pues digo solo lo que oí del que me envió, y él es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús les dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó, y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron su palabra creyeron en él. Juan 7:7 dice: el mundo no puede odiarlo a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. El mundo, ¿no es cierto? Cuando habla del mundo, el mundo odia. Ve que aquí está hablando que amo, que hay juicio, justicia para el mundo, amo al mundo, el mundo me odia, ¿no es cierto? Porque está hablando de los escogidos, ¿no es cierto? Está hablando de aquellos que se perderán, ¿no es cierto? Ahí hay un juego de palabras. Entonces, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, dice Jesús. Porque esa es nuestra condición. Esa era nuestra condición. El mundo odia. Entonces Dios nos sacó de ese mismo mundo, ¿no es cierto? De esos sistemas que odiaba a Dios, nos apartó, nos convenció de la única manera que nosotros no lo odiáramos más. Él tenía que encontrarnos nosotros, revelarnos, mostrarnos, hablarnos, convencernos de la única forma. Por eso que hay gente que odia, aborrece a Dios, porque esa es su condición. ¿Qué podemos pedir? Si es el Dios el que se revela y muestra y abre los ojos y abre los oídos para que puedan entender la salvación, que Dios es el Dios todopoderoso. Entonces, el mundo me odia, el mundo me aborrece. Esa es la condición del mundo. Entonces, ¿cómo no ser agradecido? Que de la única forma que nosotros pudiéramos haber entendido esto, Él nos hizo entender, Él nos hizo obedecer, Él nos hizo creer, Él nos hizo tener fe, Él nos hizo entender algunas cosas, y de a poco vamos creciendo. Él ha hecho todo el trabajo porque no queríamos, no lo amábamos, lo aborrecíamos, lo odiábamos. Ahora podemos entender un poco mejor del amor de Dios. Ahora podemos entender un poco mejor por qué tanta gratitud y no abusar de esta gracia. Cuando se predica bien el evangelio de la gracia, lo único que produce y provoca es gratitud. Es gratitud, temblor y temor. Y empezamos a ocuparnos de mi salvación que se me regaló. Y soy responsable de cómo cuidarla, de ocuparme, o sea, no de cuidarla, sino que de ocuparme en que de estudiar la palabra de Dios, porque la salvación no se me va a perder, sino que lo que puedo perder, ¿no es cierto?, es crecer. Y recuerde que hay un juicio de las obras donde vamos a recibir recompensa, ¿no es cierto?, no de condenación, sino que por las obras. Entonces,
Si perdemos algo material aquí en la tierra, imagínense, nos duele. Si se nos rompe un adorno bonito, que lo... ¿Ah? A mí hoy día se me rompió el mate de una loza especial que me habían regalado para matear y se me quebró el mate. Bueno, se quebró no. Pero uno al principio, ¿no es cierto? Cualquier cosa. Un topón en el auto. Imagínese tener pérdida en el juicio de las obras. Ahí sí que nos va a doler. Por eso que el ocuparnos de esta salvación que se nos ha regalado, que se nos ha dado, no por mérito de nosotros, sino porque fue un regalo. Un regalo. Un regalo. Eso es la salvación. ¿Qué tenemos que hacernos? Ocuparnos de crecer, oír la voz de Dios y empezar a estudiar, hablar más con papá, el poder hablar todos los días y decirle: Señor, revélame tu palabra, Señor. Lo único que quiero es que se me revele tu reino, Señor, y tu justicia, Señor. Comienza a cambiar nuestra vida, comienza a cambiar nuestros pensamientos, comienza a cambiar nuestra manera de vivir, de pensar. Todo es más distinto y diferente. Juan 4:42 dice: luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo. Ahora, cuando hablamos salvación del mundo, dice que porque de tal manera Dios amó al mundo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos entender eso? La palabra mundo viene de cosmos. Cosmos viene de sociedad, orden. Un sistema de humano, un sistema de orden humano, de un sistema de pensamientos humanos, distintos pensamientos. De la palabra también viene de aion, que un grupo exclusivo, de un grupo exclusivo, específico, determinado, cerrado, ¿no es cierto?, de un sistema. Eso significa mundo. Son distintos sistemas, y de cada sistema Dios ha elegido desde antes que fundara la tierra. Es un grupo determinado, no indeterminado, sino que determinado. ¿Recuerda las 100 ovejas? Que dejó las 99 justa, limpia, pura, salvada, segura, para ir a buscar aquella que le faltaba para completar ese número determinado. No quiere decir que solo son 100 nomás, es un número determinado, ¿no es cierto? Le faltaba una. Dice que las va a dejar, va a quedar tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe que están en su mano, sabe que están seguras, y va a buscar aquella oveja perdida, que es oveja pero está perdida, ¿no es cierto? Es el Espíritu Santo el que anda convenciendo. No es el hombre que anda salvando, no es el evangelista que anda salvando. Si yo no hago un sistema especial para salvación, no se van a convertir. No. Si Dios no se le escapa nada. Él es el que convence y va guiando. No es que si no hubiera venido este evangelista, yo no hubiera aceptado al Señor. No. No, si no depende del hombre la salvación. No depende ni determina el hombre que la persona sea salvada. Es Dios el que convence, el Dios el que hace como Él quiere para salvarnos, ¿no es cierto?, de esta masa que no está ni ahí. Y de ahí Dios nos sacó. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir? Si nosotros estábamos así igual, no estábamos ni ahí con Dios,
lo aborrecíamos, lo odiábamos, lo rechazábamos, no queríamos nada, no queríamos absolutamente nada de Dios, no queríamos nada. Esa era nuestra condición, esa era nuestra manera que vivíamos, ¿no es cierto? Y que pensábamos, porque no veíamos a Dios, no éramos justos. Entonces era normal que fuéramos así. Es normal que ese grupo sea así, porque es el Espíritu Santo el que revela y muestra y convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Él el que hace la obra y la completa. Dice que el que comenzó la buena, no la obra, sino que la buena obra en ustedes, Él la terminará, la completará. No es el hombre. El problema es que siempre levantamos altares humanos y queremos reconocer que si no hubiera sido por Él, la cosa no hubiera marchado. No, somos simples barros usados en la mano del Señor. Todos nos hemos equivocado, todos erramos en la vida, todos hemos tenido algunos errores doctrinales, todos. Vamos creciendo, vamos aprendiendo, nos vamos desarrollando. Él es el Dios perfecto y de Él viene la salvación, no viene del hombre. No viene del hombre. No por eso yo no voy a predicar, no por eso yo no voy a evangelizar. El problema es que no estás predicando, el problema es que no estamos desarrollando, no estamos hablando de Dios. Y no nos preparamos, no nos equipamos para predicar, porque no queremos predicar, porque no hemos puesto cómodo. No estamos en el modo de gracia, no estamos en el modo de congregarnos, no estamos en el modo de querer predicar el evangelio, no estamos en el modo de querer darle a Dios lo que corresponde. Estamos en el modo indiferente. Estamos en el modo mundial. Yo también veo partidos y también veo, pero no por eso voy a desbloquear el modo congregarme. No por eso voy a desbloquear el modo no orar. El modo oración. No por eso voy a desbloquear el modo, ¿no es cierto?, dar a Dios lo que corresponde. ¿En qué modo estás? ¿En qué modo? Entonces, ocupémonos de nuestra salvación, que es nuestra. No ocuparnos para ganarla, ni para obtenerla y mantenerla. No, ya es nuestra. Ya es nuestra. Como aquellos 99 ovejas que estaban firme en Cristo y estaban ahí en el desierto. Dice que le faltaba una. Dice que la tomó en sus hombros, la cargó y la llevó al redil. ¿La llevó dónde? A donde estaban las 99. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Qué te parece? ¿No es cierto? Si estás sintiendo que Dios está hablando a tu vida, es porque eres una oveja. ¿Estás perdida? Sí, pero eres una oveja. Y hoy a lo mejor es el tiempo que tu vida cambie. Es el tiempo que el Espíritu Santo te convenza. Solo estoy transmitiendo la palabra y el Espíritu Santo, nuestro amado Espíritu Santo, está convenciéndote de pecado, convenciéndote en que realmente, wow, qué hermoso amar a Dios, qué manera, cómo aborrecía a Dios, cómo aborrezco a Dios. Quiero cambiar, quiero eso, quiero eso, anhelo eso. Es porque Dios está poniendo el querer como el hacer. Dios está poniendo algo especial en cada vida. Este video va a quedar grabado. Este video está saliendo en vivo, pero va a quedar grabado. No sabemos cuántas personas Dios va a ocupar este video para que la gente pueda, ¿no es cierto?,
pueda escuchar la palabra de salvación, de buena noticia, para que tú seas salvado, tú seas llamado, ¿no es cierto? Porque Él salió a buscarte. Él el que salió a buscarte. Él salió a buscar aquella oveja que estaba quebrada, ¿no es cierto? Que estaba en perdición, que estaba perdida, que estaba llena de complicaciones, ¿no es cierto? De angustia, de dolor. Él el que salió a buscarte. No fui yo, ni un hombre sale a buscarte. Él el que sale a buscar a la oveja perdida. Qué hermoso el poder compartirte esto, hermoso el poder querer, ¿no es cierto?, hablarte de esto, la razón por la elección de Dios. A veces nosotros razonamos la elección de Dios humanamente, por eso es que su pensamiento, a nuestro pensamiento, está tan lejos. Está tan lejos. Nosotros pensamos en que es injusto que Dios elija y que no, es injusto que Dios nos haya tomado a nosotros. Es injusto que Dios nos haya tomado a nosotros. Si nadie tenía derecho a salvarse, y Él, de ese grupo que odiaba, nos tomó y nos convenció y formó ese amor para que lo amáramos a Él. De ese grupo que odiaba, aborrecía, ¿no es cierto?, rechazaba, le molestaba, amaba las tinieblas, no la luz. De ese grupo lo tomó, lo convenció. De ese sistema, de ese mundo. ¿Entiende? De ese sistema y de ese mundo. Dios nos trata con gracia y no con justicia. Dios ya nos habría eliminado por justicia si hubiera sido en base a justicia. Dios nos ha escogido, no ha elegido por ningún mérito humano, solo por los méritos de Jesucristo, por la obra completa y perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie quería a Dios, nadie lo queríamos a Dios, no estábamos ni ahí con Dios. Esa era nuestra condición, esa era nuestra manera de vivir que teníamos. No razonemos. Es irrazonable. No usemos la razón para decir, Dios, pero ¿cómo? Si no podemos contender con el alfarero. Él es así. Él tomó de un grupo que odiaba a Dios y Él transformó en amor, y podemos hoy ver y decir, Señor, oh Dios, gracias. Gracias porque no fue la religión, no fue el hombre, no fue un sistema religioso, no fue un sistema de leyes ni de mandato, sino que fuiste tú mismo que nos convenciste. Tú mismo nos has convencido de todas las áreas de nuestras vidas. Ese es lo importante, ¿no es cierto? Eso es lo hermoso que hoy estamos compartiendo. Y por último, ¿no es cierto? Juan 4:42, que lo tengo anotado aquí desde la mañana. Antes que ya culminemos, Juan, si lo leímos, 8:23, sí, lo leímos ya. Leímos todos esos versículos. ¿Qué podemos decir? Al ver su amor tan grande, al ver su amor tan incomparable, su fidelidad, su elección tan incomparable, no teníamos por dónde ser elegidos. ¿Por dónde? No estábamos ni ahí con Dios. Pero Él nos puso ahí. Y ahora lo amamos porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó. Y al ver su gran amor
ahora lo amamos. No lo amamos por un mandato. Amen al Señor con todo. No, lo amamos porque Él puso su mandamiento, porque el Espíritu Santo entró en nuestra vida. Su Espíritu entró a nuestras vidas y entró Él, entró todo. Qué hermoso. Ya no anda con nosotros, está en nosotros. Está en nosotros. Y ese es un privilegio. Eso es lo que Jesús les dijo a sus discípulos. ¿No es cierto? Andaré con ustedes, pero luego estaré en ustedes. Y eso hoy lo estamos viviendo más de 2000 años después de que Cristo resucitó en la cruz del Calvario. Oremos, Señor. Bendice a cada persona que está oyendo, Señor. Tú conoces, tú sabes dónde va a llegar, hacia dónde va a ir este mensaje de salvación. Oh Jesús, tú eres nuestra única esperanza, nuestro único refugio, nuestra única bendición y salvación para nuestra vida. Gracias, Señor. ¿Cuánta gente está ahí quebrada? Está perdida, sin paz, sin esperanza. Pero hoy es el día de tu salvación. Hoy se va a manifestar esa salvación en ti, en la que Él te ha elegido más antes que fundara la tierra. En el nombre de Jesús te bendigo con toda bendición, ¿no es cierto? Ya somos bendecidos con toda bendición de lo alto. Hoy lo vas a tomar. Hoy vas a levantarte. Va a ser algo especial hoy. Es el día de tu salvación. Muchas bendiciones desde acá, desde Coyhaique, de la región de Aysén, de nuestra linda Patagonia, que está haciendo un frío terrible. Hemos llegado hasta 14 grados bajo cero. Pero aquí, anunciando las buenas y nuevas, no las viejas y malas noticias, sino que las buenas y nuevas noticias del Evangelio, que Él nos salvó por su puro mérito y de pura gracia. Muchas bendiciones. Chao, chao.